llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Muy buenas tardes, tengan todos nuestros hermanos, aquellos que nos están sintonizando en diferentes partes del mundo. Mis hermanos, les quiero enviar un saludo a todos ustedes. Les habla su amiga Elizabeth González y aquí transmitiendo para su programa Bosem TV. Es un honor para mí estar aquí tomando el lugar de mi esposo. En esta tarde no nos pudo acompañar, pero bueno, no estamos solos. Tenemos a Nidia, que está conmigo y va a estar con ustedes en unos momentos. Pero antes que todo quiero agradecer a todos aquellos que se sintonizan, aquellos que son fieles a su programa Cubriendo con Bendición. Hoy va a ser un programa excepcional. Espera recibir grandes cosas de nuestro Dios en esta bella tarde. Y como siempre tenemos a Nidia. Nidia, ¿cómo te encuentras? Saluda a todos nuestros hermanos que nos están viendo y sintonizando de diferentes partes del mundo. Muy bien, muy contenta, con una gran expectativa el día de hoy. Sabemos que hoy el Señor va a hacer cosas, como usted lo dijo, extraordinarias. Las maravillas de Dios se van a empezar a manifestar sobre su vida. Yo creo que en este día el Señor traerá libertad ante todas las áreas. Hoy es el día que el Señor ha hecho para alegrarnos, para gozarnos, para hacer fiesta aún en cualquier situación por la cual estemos pasando. Usted tiene que hacer fiesta, mi hermano, porque el Señor le otorga un día más de vida para mostrar sus maravillas, para mostrar sus poder. Y yo declaro que en este día, hoy la presencia de Dios lo va a visitar de una manera sobrenatural. La presencia del Señor va a actuar con poder sobre su vida y vamos a declararlo, vamos a ponernos todos de acuerdo en un mismo sentir, en un mismo pensar, unánimes en fe, decretando que en este día las maravillas del Dios Todopoderoso vienen y se manifiestan ante su vida, ante su familia, ante su trabajo, en todas las áreas, porque tenemos un Dios grande y maravilloso para el cual no hay límites. Y en este día, si usted está pasando por alguna situación, es el fin de ello. Amén, así es. Y bueno, como verán, nada más está Nidia y su servidora. Pastor Eduardo y Ricardo, el profeta Ricardo, tuvieron que salir a la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Así es que esperemos en el Señor que ellos lleguen con bendición hasta ese lugar. Y bueno, ellos ya estarán de regreso para el viernes. Desafortunadamente no van a estar aquí con nosotros el viernes, pero ya el lunes ya estarán con nosotros. Así es que por el día de hoy, bueno, pues estamos nosotros y hoy vamos a compartir una palabra poderosa. Pero sobre todo yo quiero orar antes de empezar. Quiero que los aires se limpien en esta tarde. Vamos a decretar que nuestro Dios está en medio de nosotros, está en medio de usted. Ahí donde usted se encuentre, yo le pido también que se una junto con nosotros en fe, que se una juntamente con nosotros en oración. Porque sabe una cosa, dice la palabra que donde estemos 2 o 3 en su nombre, Él está en medio de nosotros. Amén. Y yo estoy expectante, estoy esperando recibir grandes cosas de nuestro Dios. Estamos contentos, estamos felices porque sabe, Dios nos ha otorgado un día más. Por lo tanto, hay que agradecerle a nuestro Dios con lo que tenemos, con lo que nos ha dado, con todas las bendiciones en las cuales Él nos baña día con día. Porque sus bendiciones son como la lluvia, nos bañan día con día. Así es que tenemos que empezar a agradecerle a Dios empezando en esta bella tarde. Así es que vamos a orar, Nidia, vamos a ponernos de acuerdo. Sí. Padre, en el nombre de Jesús, tomamos toda autoridad en este momento. Atamos, Señor, toda hueste espiritual de maldad. Declaramos, Señor, que hoy los aires se limpian, que hoy tus cielos se abren, Señor, y que tu presencia empieza a descender en medio de nosotros, en medio de cada hermano, Señor, ahí donde se encuentran en sus hogares, en sus casas, aquellos que están escuchando a través de la radio, Señor, a través de Radio Visión Global. Señor, pedimos que usted les colme de bendición, que este día, Señor, sea un día de victoria para todos nuestros hermanos. Amén. Señor, y nos constituimos en este día más que vencedores, más que victoriosos. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Bueno, y ahí está la oración. Y yo quiero, el Señor puso en mi corazón en esta tarde compartir sobre un tema que me reía yo hace ratito con Nidia, porque me dice, ¿de qué va a compartir, pastor? Le digo, vamos a compartir sobre los requisitos para trabajar en la empresa de Dios. ¿Cuántos saben que la iglesia o las cuestiones
para trabajarle al Señor, forman parte del negocio de Dios, Nidia. Así es. ¿Tú habías escuchado eso, que la iglesia también es el negocio de Dios? No había escuchado una predicación así, así que por eso estoy yo expectante a ver cuáles son esos requisitos que el Señor le reveló. Bueno, no son, posiblemente usted ya cuando los escuche vaya a decir, ay, faltó faltó lo otro, ¿verdad? Faltó, a lo mejor a la pastora le faltaron 15 más o 20 más, pero bueno, yo quise ser muy breve, no tenemos tampoco todo el tiempo aquí, todo el día, para estar compartiendo de la palabra. Yo solamente escuché una vez la palabra, o leí más bien que dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Exactamente, vayamos al libro de Lucas, capítulo 2, versículo 49, y vamos a empezar en esta tarde compartiendo un poquito de lo que Dios puso en mi corazón, y sobre todo en unos momentos más vamos a dejar que el Espíritu Santo fluya sobre este lugar, fluya sobre su hogar, fluya sobre su vida, y que estemos expectantes a lo que Dios tiene. Quiero agradecer una vez más a todos aquellos que se están conectando. Parece ser que se conectaron de Irlanda, Finlandia, hay una bandera, se me hace que de Checoslovaquia, algo así, si no me equivoco. En Singapur también nos han estado sintonizando, en España, Uruguay, Brasil, bueno, en diferentes partes del mundo, mis hermanos, les agradezco infinitamente su fidelidad. Sabemos también que en Australia nos está viendo nuestra amiga y hermana Isa Lucio. Isa, te mandamos un saludo, un abrazo fuerte, saludos a tu esposo Dev, esperemos en el Señor que esté completamente recuperado. Amén. Para en unos pocos días más poderlo tener por Skype, a ti y a tu esposo, y bueno, que puedan testificar de lo que Dios ha estado haciendo en esta semana sobre sus vidas. Sabemos que el Señor hizo una liberación poderosa sobre Dev, ahí en el hospital, en ese lugar donde él se encontraba, o bueno, se encuentra, no sé si ya saldría o no, pero mis hermanos, yo le agradezco infinitamente al Señor, porque saben una cosa, Dios está haciendo milagros a distancia, así como aquel centurión que fue y se acercó a Jesús y le dijo, no vengas a mi casa, simplemente di la palabra y mi siervo, el soldado, va a ser libre. Y así fue, Jesucristo nada más decretó la palabra sobre aquel varón y al instante. Es que la oración no tiene ni tiempo ni distancia. Si uno lo cree, al instante las cosas suceden a pesar de que no estemos en el mismo lugar. Amén, gracias. Y bueno, le quiero mandar un saludo a nuestro hermano y pastor José Emilio Rodríguez Barroso, que nos escucha desde Villafranca de los Barros, Badajoz, España. Dice, los escuchamos a todos los días, hoy estamos con vosotros dos. Gracias, hermanos, bendiciones, les agradecemos infinitamente y sabemos que Dios tiene grandes cosas para España y para el mundo entero. Amén. Por eso el nombre de este programa, quiero decirle que no lo puso un hombre, lo puso nuestro Dios Todopoderoso, que era cubriendo con bendición. Hoy ustedes van a ser cubiertos con la bendición de nuestro Dios y todos aquellos que nos están escuchando, y yo les pido también que sigan orando por su país, sigan orando por su ciudad, porque Dios va a hacer grandes cosas. De repente como que se me pegó la lengua ahí. Pero mira, ¿qué dice en Lucas 2:49, Nidia? Dice, entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Qué tremendo, fíjate, Jesús en ese tiempo tenía ¿cuántos añitos, Nidia? 12. 12 años, y dice la palabra que a los 12 años él ya estaba hablando con aquellos personajes que estaban, puedo decir, en una autoridad superior, en un rango mayor en cuestión de la palabra. A los 12 años de edad, fíjate qué tremendo la palabra que dijo Jesús. Dice, no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Yo meditaba sobre esa palabra porque dije, wow, o sea, realmente cuando nosotros nos enfocamos en la palabra, cuando nosotros nos enfocamos en hacer la obra de Dios, nos estamos enfocando en el negocio de Dios. Exacto. Y esa palabra vino a mi corazón porque, sabes, yo le platicaba a mi esposo. Mi esposo es un hombre que Dios nos ha permitido tener un negocio desde que nos casamos hasta hoy. Ya vamos a cumplir 20 años de casados, para la gloria de Dios lo digo. Y Dios ha bendecido, así como pasamos por una época en cuestión donde hubo bancarrota, y eso es algo muy tremendo que no se lo deseo a nadie, muy feo, pero Dios nos sacó de eso. O sea, lo que pasamos fue con un plan y un propósito de Dios. Ahora lo puedo entender, antes no lo entendía de esa manera,
pero siempre estuve pegadita ahí a la mano del Señor, de la mano del Señor. Y yo le comentaba a mi esposo y le decía, mi amor, yo quiero un negocio. Yo no nada más quiero ser una persona, o aparte de ser una ama de casa, aparte de ser una madre, aparte de ser, vamos a llamarlo entre comillas, porque a mí los títulos no me gustan y por eso siempre digo, le habla a su amiga Elizabeth. Aparte de ser una pastora o líder, como usted quiera llamarle, le digo, yo quiero ser una mujer empresaria. Y dice, pues ya lo eres, dice, ¿tienes tu negocio? Le digo, sí, pero yo no soy la que estoy en ese negocio. Entonces yo meditaba y decía, ¿qué negocio voy a poner? Señor, yo quiero un negocio, quiero que me des la sabiduría para poner un negocio. Y el Señor me recordó esa palabra, fíjate. Yo no sabía dónde estaba y lo estuve buscando y dije, wow, qué tremendo. A los 12 años Jesús ya estaba en los negocios de Dios. Entonces dije yo, ok, va. Dije, si tengo que empezar por hacer los negocios del Señor, que bueno, nos encontramos en los negocios del Señor, pero a veces como que le flojeamos, a veces como que somos medios perezosos, ¿verdad? Sí. En estar en los negocios del Señor. Dije yo, cuando tú trabajas en una empresa, tú recibes un salario, tú recibes un sueldo de acuerdo a lo que tú trabajas. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Pero hay ocasiones que a veces tú trabajas al Señor o estamos en un programa donde X y dices tú, es que yo no estoy recibiendo nada. Pero sin saber que Dios está viendo todas las cosas. O sea, Dios sabe que tú estás trabajando en su empresa y que tarde que temprano tú vas a recibir un salario de todo tu trabajo. Porque yo sé que a muchos pastores les ha pasado que están en la obra del Señor y es bien difícil levantar una obra. Es difícil que los hermanos a veces no tienen la capacidad financiera para estar trayendo sus diezmos o sus ofrendas. A lo mejor es poco, cuando es mucho, pues gloria a Dios. Pero hay hermanos, hay siervos de Dios que están trabajando en la obra y no reciben ningún salario. O sea, están, pues si cayó algo ahí en cuestión de ofrenda y eso, y de ahí viven. Sí. Y decía yo, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son tus requisitos para trabajar? Yo sé que no hay nadie que deja padre y madre o hijos para trabajarle al Señor que no reciba ¿cuántas veces más? 100 veces más. Entonces yo creo que estamos en el tiempo de empezar a recibir 100 veces más. Punto. Amén. Yo me agarro de la palabra. A mí el Señor siempre me ha dado palabras de bendición, palabras en las cuales o temas en los cuales la bendición de Dios tiene que venir y yo me agarro de eso. Yo comentaba y todavía no entro al tema, yo así rapidito se los digo, decimos que las maldiciones nos alcanzan de la tercera y cuarta generación, ¿cierto? Cierto. Y digo yo, ¿cuántos hermanos estamos orando y diciendo, Señor, desato las bendiciones de la tercera y cuarta generación? Sabemos que las enfermedades, la mayoría de las enfermedades, puedo decir el 90% de las enfermedades, son por maldiciones generacionales, porque aquí el hombre le dice herencia, ¿cierto? Pero, ¿y las bendiciones de su bisabuelo? Las bendiciones de su abuelo, tatarabuelo, ¿dónde están? Porque el enemigo, déjeme decirle que se las ha robado. Sí. Y nos ha robado a nosotros hoy en día. La cosa es que nosotros tengamos la revelación y que nos levantemos a desatar esas bendiciones que vienen desde tercera y cuarta generación. ¿Por qué si vamos a recibir las maldiciones y no vamos a recibir las bendiciones? Eso me lo ponía Dios en mi corazón. Así es que, pero bueno, ese es otro tema de bendición que después se lo voy a traer ya cuando esté bien cocinado. Ahorita yo lo que quiero hablar es de que Jesús decía a los 12 años, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Bueno, ¿y cuáles son los requisitos para estar en los negocios de Dios? Yo quiero, en serio, estar trabajando en la obra del Señor, pero también quiero llenar con los requisitos, llenar con todo lo que Dios nos pide. ¿Para qué? Pues para que realmente podamos tener a lo mejor la bendición que necesitamos, ¿verdad? Tenemos que hacer un buen trabajo para que nos puedan pagar. No vamos a hacer un trabajo a medias o mediocre, porque yo creo que no vamos a recibir así absolutamente nada. ¿No crees tú, Nidia? Claro, hay que ser diligentes en nuestro trabajo, responsables en cuanto, es como un trabajo secular, puedo decirlo yo, en el cual si tú cumples con los requisitos, se te da el pago que tú estás esperando. Yo pienso que de igual manera ha de ser también
en cuanto a los negocios del Padre. Si nosotros cumplimos conforme a lo que el Padre nos marque, conforme a lo que el Señor nos hable, entonces ahí se desata también una bendición. Amén, así es. Y mira, yo quiero ir a la palabra en el libro de Mateo, capítulo 20, del 1 al 16. Está hablando sobre los obreros. Vayamos a la palabra en el libro de Mateo, capítulo 20. Mateo 20. Desde el 1 al 16 está hablando sobre los obreros de la viña. Sí. Y dice la palabra del Señor que salió un padre de familia por la mañana a contratar obreros para su viña. Fíjate, Dios está contratando obreros para su viña. Pero tenemos también que tener esos requisitos para poder trabajar en la obra de Dios. Sí. Y yo creo que cuando el Señor nos vea ahí bien comprometidos en su obra, es cuando vamos a empezar a recibir. Aunque sabemos que aunque hagamos el trabajo y no lo hagamos al 100% o con excelencia, déjame decirte que Dios nos bendice. Amén. Y Dios como quiera nos paga. Mira, dice la palabra ahí vamos a leer. En el 2, dice, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza. ¿Cómo estaban? Desocupados. A ver, sigue leyendo tú. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, yo os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Y les daré lo que ¿qué? Lo que sea justo. Lo que sea justo. Dios no paga más ni menos. Dios siempre paga lo justo para cada persona. ¿Sigue leyendo? Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Les vuelve a decir ahí lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primero, porque muchos son llamados, mas poco escogidos. Wow, qué tremendo. Mira, vemos en la palabra, Dios siempre paga, como dije, Dios siempre paga lo justo para cada persona. Ahora, hay personas que a lo mejor ya tienen mucho tiempo de estar trabajando y hay otros que apenas van empezando y se les otorga lo mismo que aquella persona. ¿Y qué fue una de las cosas que hicieron? ¿Qué pudiste ver en estas personas cuando se les pagó su dinero? Que murmuraban. Que murmuraban. Esa es una de las cosas en las cuales nosotros tenemos que tener mucho cuidado. O sea, ¿por qué vamos a estar murmurando de aquellos que apenas empezaron a trabajar y que Dios ya les está pagando? Pero les está dando lo que es justo. Y aparte, si otros están recibiendo a lo mejor lo mismo, dice ahí, ¿o tienes tu envidia? Número 1, murmuraron. Número 2, eran envidiosos. Sí. Ok, esas son dos cosas, le vamos a poner aquí 2 X que no debemos tener en la empresa del Señor. Ok, dice la palabra también en 2 Corintios 11:13, vayamos ahí rapidito, y yo busco Filipenses 3:2. Vayamos 11:13, pastora. Sí, a 2 Corintios 11:13. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Wow, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Wow, entonces esa es una de las cosas que nosotros no podemos tener, ser obreros fraudulentos, ¿ok? Dice en Filipenses 3:2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. O sea, hay malos obreros en la viña del Señor, así como lo había en esta viña, aquel padre que murmuraban, que tenían envidia, también en la viña del Señor
Eso es lo que hay. Y esa es una de las cosas. Nosotros queremos ser bendecidos y queremos recibir más que otros. Y no es así. Dios siempre va a pagar a cada uno lo que es justo. ¿Ok? Sí. Siempre lo que es justo. A veces estamos reclamándole a lo mejor ahí al Señor, pero Señor, ¿por qué si yo hago esto, si yo hago el otro? Yo creo que vamos a tener que cerrar un poquito nuestra boquita y esperar que el Señor haga la obra sobre nuestras Porque vidas. también puedo ver aquí que levantaron una queja. ¿Y Bueno, cuántos esa es otra. obreros no hay? O sea, que están trabajando y no reciben lo que ellos creen que es justo y se levantan en quejas. Cuando, o sea, hay que darse cuenta que lo que el Señor nos otorga, eso es lo justo. Y hay en cualquier empresa, en cualquier negocio, cuando hay trabajadores y de repente entra alguien y a esa persona se le está pagando lo mismo que tú estás a lo mejor ganando, es lo mismo, pasa lo mismo. Así como pasa en lo material, en lo, ¿cómo te puedo decir? En lo natural, así también es en lo espiritual. Así como hay buenos trabajadores o buenos obreros, así también hay malos trabajadores o malos obreros. Dice la palabra del Señor, murmuraron, tuvieron envidia, levantaron queja. Todo ese tipo de cosas no permiten que nosotros podamos ser personas de bendición, mis hermanos. Eso es algo que nosotros tenemos que ahí ir cortando. Fíjate, para los requisitos para trabajar en el Señor, número 1, tenemos que ser fieles. Esa es una de las primeras cosas. Yo saqué, había tantísimas citas en la Biblia que dije yo, wow, voy a llenar aquí toda la libreta en cuestión de la palabra fiel. Sí. Tenemos que ser fieles. Si vemos, Moisés era una persona que se le había delegado un trabajo y dice la palabra que Moisés fue fiel en todo. Y vamos, que la carga sobre Moisés no era cualquier cosa, ¿eh? O sea, estaba aquello fuerte. Miles y miles de personas encima de él para que les diera de comer, para que les diera a tomar agua, para que los pasara a la tierra prometida. Escuchando quejas por aquí, escuchando quejas por allá. Escuchando quejas, imagínate, ¿tú crees que Moisés iba a parar y decir, Señor, ¿dónde está mi bendición? ¿Cuál? Lo que quería era que esa gente se callara. Dice Salmo 12.1, vayamos ahí, el Salmo 12.1. Tenemos que ser fieles y yo puse aquí 6 cosas. ¿Lo tienes? Salmo 12.1. Dice, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. ¿Otra vez? Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Ok, han desaparecido los fieles entre los hijos de los hombres. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que tener. Ser fieles ante toda obra que el Señor deposite sobre nuestras manos. ¿Sabes una cosa? Nosotros aquí estamos de paso. Somos peregrinos aquí en la tierra. Por lo tanto, el tiempo que nos queda de trabajar aquí en la viña del Señor, vamos a hacerlo con excelencia, vamos a hacerlo sin quejas, vamos a hacerlo sin murmuración, porque esos malos obreros, como dice Damián Enríquez, dice, esos ya los contrató el enemigo. Sí. ¿Ok? A esos malos obreros son los que el enemigo contrata inmediatamente. Aquellos que a lo mejor ni están haciendo absolutamente nada y se la pasan quejándose, murmurando de unos contra otros, esos el enemigo ya los tiene contratados. En el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 13. Y lo que vamos a estar aquí, estamos sacando citas y citas porque, ¿sabes una cosa? Es necesario también que a veces sepamos dónde está, porque nada más lo escuchamos y no sabemos ni siquiera dónde están. Proverbios 11. 13. Ajá. Dice, el que anda en chisme descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. El que anda en chismes descubre el secreto, más el espíritu fiel. Hay muy pocas personas que tienen un espíritu fieles, en la cual tú puedas confiar, en la cual tú puedas otorgarle o delegarle un trabajo de parte de Dios o cualquier otra cosa que no vaya a divulgarlo más adelante. Ahorita todo el mundo quiere unos ponerse como alguien que quiere pisarte, siempre hay alguien que quiere poner tu pie encima de ti. Pero hay unas personas que realmente se encuentran fieles. Esos son los que el Señor está buscando. Esos son los que el Señor verdaderamente necesita en su obra. Si nosotros no somos fieles, dice la palabra, si en lo poco nosotros somos fieles, en lo mucho el Señor nos pondrá. No pidamos nosotros estar siempre de protagonistas en algún lugar,
porque no es así. Mientras que nosotros estemos fieles haciendo cualquier tipo de trabajo que usted tenga en su iglesia, cualquier tipo de trabajo donde el Señor le mande, si usted es fiel ahí en lo poquito, déjeme decirle que Dios le va a pagar lo que es justo. Amén. Amén. Vayamos ahí en Nehemías. A mí me gusta mucho el capítulo de Nehemías. Dice Nehemías 13:13. Parece ser que ahí en Nehemías está hablando sobre los sacerdotes. Búscalo, Nidia, ayúdame. Sí. 13, Nehemías capítulo 13, versículo 13. ¿Lo tienes? No. Dice, y puse por mayordomos de ellos a los sacerdotes Selemías y al escriba Sadoc. Dice, y de los levitas a Pedaías y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles. Y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Por cuanto eran fieles, ellos tenían que otorgarles a los demás. Wow, qué tremendo. Y vemos, a mí me gusta mucho el capítulo de Nehemías, capítulo 4, donde dice que cuando trabajaban, ¿sabes una cosa? Para trabajar en la obra del Señor, tiene que ser personas que realmente se encuentren fieles en su corazón. Dios no anda buscando ahorita, hay personas que a lo mejor podemos tener mucho conocimiento en cuanto a la palabra, pero si realmente nosotros no somos fieles en lo más mínimo, ni con Dios, ni con la persona donde Dios te ha puesto como sometimiento, ni en un trabajo tampoco, no esperes recibir entonces más de parte de Dios, porque Dios busca corazones fieles, y lo vimos ahorita en Proverbios 11:13, parece que era Proverbios, ¿no? 11:13. Dice que no hay fieles en la tierra. Wow. Mateo 24:45, Nidia. Mateo 24:45. Dice 24, pastora. Ajá. Mateo 24:45, ¿lo tienes? Sí. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Ok, ¿quién es pues el siervo qué? El siervo fiel y prudente. ¿Sabes una cosa? David se conducía, dice la palabra, David, el rey David, antes de ser rey, era una persona fiel al rey Saúl. Era prudente en sus palabras. Todo lo que decía lo hacía prudentemente. Todo lo que hacía lo hacía con excelencia. Él nunca levantaba su mano en contra de su señor. A pesar de que Saúl quería matarlo, porque Saúl le tenía envidia a David, sí, David siempre se mantuvo fiel ante Saúl, hasta lo último, hasta que Saúl falleció y murió y todo, este hombre se conducía prudentemente en todo lo que hacía. Hacen falta hoy en día personas, varones, mujeres como Esther, una mujer fiel, ahí primeramente ante Dios, porque si nosotros no somos fieles ante Dios, nosotros no vamos a poder ser fieles al hombre. Si nosotros no somos fieles con el hombre al que tú ves, tampoco vas a ser fiel con aquel que tú no ves. Sí. ¿Ok? Y me gusta de David. David era una persona fiel, era una persona prudente, se conducía en todo lo que él hacía, se conducía prudentemente. Ahora, también tiene que haber, dije yo, fidelidad. Número 2, la fidelidad y el sometimiento van de la mano, porque cuando tú eres fiel, tú eres sometido en todo lo que te manden. Hebreos 3:5. Hebreos 3:5. ¿Qué dice la palabra? Dice, Lo está buscando usted ahí en su casa, saque su Biblia también, vamos a ponernos a estudiar y en un momentito más pasamos a la palabra del Señor. y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Ok, otra vez léemelo. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Hasta ahí. Y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Y qué? Como siervo para Como testimonio siervo, para testimonio. de lo que se iba a decir. Ok. Moisés era un siervo que fue fiel en todas las cosas. Yo creo que con esa palabra envuelve todo lo que yo estoy hablando. Fidelidad, está hablando en cuestión de sometimiento. Porque, ¿sabes? El suegro de Moisés fue y le dio un consejo. Sí. Y se acató al consejo de su suegro, ¿verdad? También, él se sometió también al consejo del suegro.
También tenemos que ser amables. ¿Tú crees que Moisés era amable? Demasiado. Demasiado amable. Moisés era, dice, que el hombre más manso sobre la tierra. En 2 de Timoteo 2:24. 2 de Timoteo 2:24. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Ok, debe de ser amable, ¿para qué? Para con todos. Amable para con todos. Ese es otro de los requisitos que nosotros tenemos que tener. Ser amables para con todos. Que no nos vean con carita de ahí de jugo, de limón amargado, ¿verdad? O limón, ahí cuando te exprimen un limoncito, ¿verdad? ¿Cómo queda el limón? Sí, porque hay muchas personas que incluso trabajando, déjeme decirle, en una iglesia, a la gente, I'm sorry mis hermanos que se los diga, pero se les ven caras de amargados. Realmente no está el gozo, no está la amabilidad. Cuando tú has hablado, yo al menos a mi esposo le ha tocado, que ha hablado por teléfono a iglesias donde contesta a alguien más y en vez de decir cómo está, te contestan con un tono en el cual no es nada amable. Tenemos que poner ahí, tenemos que meditar cómo me estoy comportando yo en la casa del Señor. Si usted está trabajando en la empresa de Dios, si usted está trabajando en el negocio de Dios, ¿somos amables nosotros con toda la gente? Una cosa es que usted predique y que usted esté exhortando a la gente. A todo mundo nos gusta recibir palabra de bendición. Sí. A todo mundo nos gusta recibir a lo mejor una palabra de consolación, pero la exhortación es diferente. Ahora, No, y hasta eso, porque en el 25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ok, que con mansedumbre, tranquilo, apacible, ok, que no nos vean con esas caras de amargados o de amargadas, porque hay hermanas, déjeme decirle, y es verdad, y yo sé que los que me están viendo, los que me están escuchando, no me dejarán mentir, hay hermanas que se le ve a flor de piel que está la amargura en sus vidas. Yo no sé qué pasará, pero yo creo que nos hace falta más buscar de la presencia del Señor, que se nos quite esa amargura y que realmente podamos tener una sonrisa en nuestro rostro, ¿verdad? Porque ya cuando tú estás trabajando en los negocios del Señor, si usted tiene un trabajo, cualquiera que sea, incluso limpiando baños, barriendo la iglesia, levantando un papel, lo que usted haga para el Señor, usted tiene que ser una persona amable. Si alguien le hace una pregunta, que con mansedumbre usted la conteste. Si alguien le pide un consejo, que con mansedumbre usted corrija. Si usted ve a alguna hermanita ahí que entró con a lo mejor alguna ropa no muy apropiada, con mansedumbre usted pueda corregir a la hermanita, ¿verdad? Pero nunca cayendo en la trampa, cayendo en el error digo yo, la trampa y el error de la amargura. Eso se nota. Sí. Se nota tanto en los varones como en las mujeres, aunque yo creo que un poquito más en las mujeres. No sé por qué, pero a mí me ha tocado más en las mujeres. Así es que vamos a empezar a tener una sonrisita y a decirle, Señor, transfórmame, cámbiame. Ahora, yo dije algo, la fidelidad y el sometimiento van de la mano. Cuando tú eres fiel, tú eres sometido. Amables. Tenemos que ser puntuales también. Tenemos que ser, si a la iglesia empieza a las 11 de la mañana, si la iglesia empieza a las 6 de la tarde, vamos a ser puntuales. Decía el viejito, como le gusta que le digan a él, el viejito Norman, hay fieles rebeldes, hay fieles rebeldes, no, nunca hay fiel rebelde, perdón. Hay rebeldes pasivos y rebeldes activos. El pasivo es aquel que la iglesia es a las 11 y llega a las 11:30. Ese es un rebelde pasivo. Pero el rebelde activo es el que a flor de piel se le nota que está molesto, que llega súper tarde. Pero bueno, ese es otro tema. Tenemos que ser puntuales en la casa del Señor, porque cuando tú trabajas en una empresa, también te requieren ahí que la entrada es a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana yo tengo que estar. Antes. O antes, de perdido 5 minutos antes, de perdido 5 minutos antes. Ok, tenemos que ser también de buen testimonio. Tenemos que ser personas de buen testimonio, que es más, que incluso ni siquiera hables. Simplemente con tu persona, como te miren, tú puedes testificar a los demás. Hechos 6, 2, 3. Vayamos al libro de Hechos. Y quiero enviar un saludo a mi hermana Tere Garafuli, que nos está viendo y sintonizando desde Argentina. Hermana Tere, te mandamos un saludo. Gracias por estar ahí siempre al pendiente.
Hermano Damián Enríquez dice, incluso David fue fiel aún después de la muerte de Saúl, pues le hizo justicia a Mefiboset, su hijo. Muy cierto, lo sentó a su mesa y a pesar que estaba lisiado. Bueno, ya mandamos saludos aquí. Gracias, dice un besito, pues un besito también para ti, Tere. Nuestra hermana Rosaluz Pastor dice, la envidia es uno de los gigantes del alma que retarda la bendición de Dios. Exactamente, retarda la bendición del Señor. Dice, nuestra vida debemos ser diligentes hasta en lo secular. Sin fidelidad no se gana nada de parte de Dios. Dice, obediencia, someterse a Dios, tenemos que dar testimonio de lo que somos y lo que creemos. Sí, la puntualidad es esencial. Yo llego como el primer chicharrón antes. Gloria a Dios, mi hermana Rosaluz Pastor. Gloria al Señor. A ver, Nidia, ¿tienes la cita? Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ok, ellos buscaron 7 personas de buen testimonio. ¿Qué más dice? Llenos de sabiduría del Espíritu Santo. De buen testimonio. ¿Qué significa ser de buen testimonio? Muy bien. Conducirnos conforme a la palabra. Conducirnos conforme a la palabra, conducirnos correctamente, conducirnos prudentemente y que nadie pueda tener una queja contra nosotros. Que nadie levante un dedo y te apunte. Que nadie diga, esta muchachita o este muchachito o este jovencito es nadie. Que nadie tenga queja, en pocas palabras, que nadie tenga queja de nosotros. Que seamos amables, que seamos fieles, que seamos sometidos, que tengamos todos los requisitos que Dios necesita para poder usar nuestras vidas en el área en la cual usted ha sido llamado y predestinado desde antes de que usted naciese, mi hermano. Amén. Según de Timoteo 2:15, Nidia. De buen testimonio. Tenemos que dar testimonio en todo, hasta en nuestra forma de vestir, hasta en nuestra forma de hablar, cómo nos comportamos. Ahorita lo vimos de David. Sí. ¿Lo tienes? Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ahí está, como obrero, ahí está la palabra, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Qué más? Que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Que realmente utilicemos la palabra del Señor, no nada más para nuestro beneficio, sino para todo lo que nosotros hagamos y hagamos. Tito 1:6. Me dice Lady Quintero, el Señor revela su secreto a sus siervos, los profetas, a los fieles. Amén. Así es, Lady. Tito 1. Tito 1:6. Dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer. Bueno, ahí está hablando sobre los requisitos de los obispos o sobre los requisitos de aquellos obreros o aquellos siervos que tienen que tener esos requisitos para trabajar en la obra del Señor. Dilo. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Ok, maridos de una sola mujer. Yo comentaba a la vez, los viernes aquí nosotros los hemos constituido para intercesión en cuestión de toda la iglesia, y anteriormente venía un varón aquí a orar a las 5 de la mañana. Pero nadie quería levantarse a las 5 de la mañana, obviamente a esa hora apenas nos estamos dando la segunda vuelta. Entonces venía su servidora y mi cuñada, y veníamos a orar. Y yo orando, y le dije, ¿sabe una cosa, mi hermano? Lo que aquí necesitamos es una pareja que se levante y que venga a la oración a las 5 de la mañana. ¿Por qué digo esto? Le digo, porque si usted está aquí solo, orando, y llega de repente una mujer sola, ¿qué es lo que va a pensar? La gente es muy mal pensada. Incluso a los mismos que trabajan en la obra del Señor, o los mismos que están ahí sentados en una silla, acusan. Sí. Vemos aquí ahorita lo que leíamos nosotros en el libro de Mateo 20, vemos ahí que hubo queja, hubo murmuración. Yo no sé, ahí nada más dice murmuración, pero ¿qué tipo de murmuración estarían hablando? La murmuración se refiere a muchas cosas. Entonces le dije, tiene que ser una pareja, porque si llega una mujer, ya está la esposa del varón, o si llega un varón,
ya está el esposo de la mujer. Sí. Para todo se necesita la pareja, por eso dice ahí, marido de una sola mujer. Yo respeto a los que tienen cargos en los cuales son varones solos, pero si se están conduciendo solamente con los puros varones, qué bueno. O las mujeres solas que se están llevando a liderar puras mujeres solas, está bien. Pero yo creo que ya liderar en cuanto hombres y varones, una sola mujer, por eso siempre es la pareja. Para que no, ¿por qué? No que no lo puedan hacer, yo no estoy en contra de eso, pero es para guardar nuestro testimonio, que la persona no tenga mal que decir de nosotros. Amén. Amén. Y por último yo puse el ánimo. Ay, esta me gusta, porque si no tenemos ánimo para trabajar en la empresa de Dios o en los negocios del Señor, ya con eso, como dice mi esposo, estamos fritos. Fritos como el pollo Kentucky. Ya le estoy dando publicidad al pollo. Santiago 1:8, Nidia, yo sé que ya te lo sabes. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué quiere decir esto? En todo lo que nosotros hagamos, de repente vamos a tener ganas, de repente no vamos a tener ganas. Y yo no sé si a usted le ha pasado, a mí sí me ha pasado. Yo sí puedo decir, he sido una mujer de doble ánimo. I'm sorry. ¿Quién no? Yo no sé si usted también sea así. De repente he querido siempre tener un solo ánimo en cuanto a las cosas del Señor, pero el enemigo nos ha dado unas bien tremendas, entonces sí, de repente nos doblamos, así como cuando está el box ahí, ¿verdad? Nos doblamos y nos sobamos la cabecita también, porque a veces duele, pero tenemos que, incluso con todo y eso, tenemos que levantarnos. Amén. Dice la palabra del Señor que el pueblo de David, el ejército de David, tuvo ánimo. Nehemías 4 dice la palabra que construyeron los muros hasta la mitad porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Si no tenemos el ánimo para trabajar, imagínate, ¿cuándo vamos a ser fieles? ¿Cuándo vamos a ser sometidos? ¿Cuándo vamos a ser amables? ¿Cuándo vamos a ser puntuales? Nada, yo creo que el ánimo es ahí el motorcito de todo, ¿cierto, Nidia? Completamente, porque el ánimo, yo puedo decir, es el que nos da el impulso para lo que el Señor nos está mandando a hacer, y cuando no tenemos ánimo, realmente ahí yo creo que el enemigo se aprovecha y viene y da una revolcada, porque exacto, hemos visto nosotros en ocasiones de que el Señor habla de que hay espíritus de desánimo que están atacando a las personas, y no solamente entra el desánimo, sino que viene y entran ya otros espíritus a través de esa puerta que se abre. Así es, tenemos que el ánimo que siempre esté a flor de piel. ¿Y cómo lo vamos a conseguir, Nidia? Estar en ánimo. En la presencia, con el gozo. No hay de otra cosa. Buscando del Señor, orando, ayunando, meditando sobre su palabra, es la única. Porque si usted un día deja de comer, usted se va a debilitar. No va a tener ganas de hacer absolutamente ni de pescar la escoba para barrer ahí en su casa, mucho menos de andar lavando la ropa y plancharle al marido, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que alimentarnos correctamente. Quiere decir esto, buscando del Señor correctamente. Todos los días. Todos los días, todos los días, comer postre de Dios, que es palabra, y vuelva a comer postre, y vuelva a comer, y se siente débil, y se siente cansado, coma palabra del Señor, y esa es la clave de su éxito en todo lo que usted haga, ¿cierto, Yo Nidia? creo que cuando la presencia de Dios está sobre una persona se refleja. Amén. Y una de las primeras cosas que yo puedo observar es que cuando la persona se ve que anda animada, que anda contenta, se ve realmente que la presencia de Dios está sobre su vida. A mí me ha tocado que en ocasiones compartir con personas donde alguien llega con un desánimo, pero esas personas te los levantan porque te los levantan a través del ánimo que ellos traen sobre su vida, y todo lo que hacen les es prosperado. Amén, así es, y todo lo que hagamos será prosperado cuando estemos dispuestos. A mí el Señor me otorgó una palabra hace unos meses atrás y me decía, de acuerdo a como tú te sientas, es como yo voy a actuar. Así es que yo te digo en esta tarde, de acuerdo a como tú te sientas en este día, de acuerdo a como tú te sientas mañana, porque ayer ya pasó, eso ya olvídalo, ese ya no va a regresar. Hoy y mañana, ¿cómo vamos a disponer nuestro corazón? ¿Vamos a andar contentos? ¿Vamos a andar amargados? ¿Vamos a andar desanimados? Si nos vamos a conducir de esa manera, déjame decirte desde ahorita que no te puedo profetizar nada bueno en esa cuestión. Pero si nosotros vamos a tener siempre el ánimo dispuesto,
no ser personas de doble ánimo, porque eso es la perdición para nuestras vidas. Nosotros como creyentes tenemos que tener siempre ese ánimo constante, tenemos que tener fuerzas para trabajar en la casa del Señor. Yo vi una vez a alguien que puso un comentario que dice, no es tu aptitud, sino tu actitud lo que determina tu altitud. Así es, tu actitud determina tu altitud, es muy cierto. Y bueno, dice la palabra, en no lo busques, Lucas 10:2, la mies es mucha y la verdad los obreros son pocos. El Señor anda buscando obreros que no estén desocupados, que no quieran estar ahí sentados únicamente en una silla. Yo creo que hay muchas personas que ya están bien gorditos, pero de tanta palabra que comen en las iglesias, en los días de servicio. Mi hermano, yo creo que ya es el tiempo de que usted se levante, de que usted se acerque con su pastor, con su líder y le diga, ¿en qué puedo trabajar en la viña del Señor? Yo quiero, si usted es una persona fiel, si usted es una persona sometida, si usted es prudente en todo lo que, cómo usted se conduce, si usted tiene todo lo que yo he estado, de buen testimonio sobre todo, personas de buen testimonio, ¿de qué sirve que conozcamos toda la palabra? ¿De qué sirve que conozcamos desde Génesis hasta Apocalipsis? Si yo no voy a tener un buen testimonio, hay muchas personas sentadas que se conocen toda la palabra, que son unos, puedo decir, unas eminencias en cuanto a la palabra, pero están sentados ahí sin hacer absolutamente nada. Déjame decirte que eso no es el plan, ni es el deseo, ni es el propósito de Dios al cual tú hayas venido a esta tierra. El Señor te envió con un plan, con un propósito poderoso para que levantes la obra del Señor, para que levantes la viña del Señor. Así es que, mis hermanos, manos a la obra. Amén. Amén. Amén, aleluya. Y bueno, 2 Timoteo 2:14 por último. Dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Es 2 Timoteo 2:14. Segunda de Timoteo 2:14. Donde dice, preséntate a Dios aprobado. ¿O es en 1 de Timoteo? Es el 15. Procura con Ahí está, diligencia ok. presentarte a Dios aprobado. ¿Procura con qué? Con diligencia. Con diligencia, presentarte a Dios aprobado. Señor, yo cumplo con estos requisitos para trabajar en tu viña, para trabajar en tu obra. ¿Me das trabajo, Señor? El currículum. El currículum. No esperemos a que... Yo sé que la palabra de Dios dice que vio a unos desocupados ahí y el Señor les dijo, vengan. Usted ya tiene 2 años, 3 años, 4 años de estar en la casa del Señor nada más escuchando palabra y es el tiempo de que usted trabaje en la viña del Señor. Amén. Amén. Y bueno, yo quiero darle este tiempo al Señor. Si el Señor tiene una palabra que otorgarnos a todos aquellos que nos están viendo, que nos están sintonizando, mis hermanos, les pido que estemos expectantes. Cuando tú estás expectante, cuando tú estás esperando algo, está como que tu corazón ahí palpitando fuertemente. Yo le voy a poner un ejemplo y le va a gustar. Es como cuando usted sabe que va a recibir un cheque, así, un cheque de una cantidad grande. ¿Quién no se pone contento? ¿Quién está expectante y cada día busca ahí en el correo de su casa, en el mail, a ver si llegó ese cheque ahí o en su cuenta de banco? Es lo mismo con la palabra del Señor. Déjeme decirle, Dios tiene algo preparado para usted, así es que prepare su corazón, ábralo. Abra su corazón sobre todo, porque dice la palabra en el Proverbios 16:1, del hombre son las disposiciones del corazón. Amén. Nidia, yo no sé si esta tarde el Señor tenga una palabra que otorgarnos. Ahorita el Señor me está dando una palabra para Diana Aurora Salazar, me dice el Señor, en el área de Argentina. Y dice el Señor, ciertamente yo te digo que eres una mujer esforzada y valiente. Amén. Tienes que levantarte, dice el Señor, de la depresión en la cual el enemigo te tiene. Es el momento, dice el Señor, el que levantes tus fuerzas y te metas, dice el Señor, a buscar de mi presencia. Y busques, dice el Señor, la ayuda de aquellos que te la están ofreciendo, porque hay muchos que te han ofrecido ayuda y tú te has negado, dice el Señor. Pero yo te digo que ciertamente este no es el fin. Sea el problema por el cual estás pasando, dice el Señor, que te ha llevado a una depresión extrema. Wow. Pero ciertamente, dice el Señor, mi propósito para contigo es, a partir de este momento, quitarte esas ropas de luto que tienes, dice el Señor, y ponerte unas vestiduras de gozo, en el cual, dice el Señor, tu espíritu sea animado, tu alma, dice el Señor, sea libertada de la esclavitud y de la tristeza en la que está, porque estos son tiempos de gozo para ti, para tu casa.
Amén. Ahí está la palabra para Diana Aurora Salazar de Argentina. Si alguien le conoce, Diana Aurora Salazar, esta palabra es para ti. Quiero decirle a todos aquellos que nos están viendo, cuando usted se mete a la página de www.vocemtv.tv, están las banderas, como siempre lo hemos dicho. Haga clic ahí en la bandera de su país y puede buscar todos los nombres o su nombre, lo puede buscar o el de algún familiar. Y si está ahí, usted puede hacerle clic en el nombre y va a estar la palabra profética para usted o para algún amigo, para algún familiar. Así es que si alguien conoce a Diana Aurora Salazar de Argentina, por favor, denle la palabra. Y quiero también que nos testifiquen, mis hermanos. Tenemos 3 páginas. También tenemos en Twitter. Yo creo que pasan ahí en la pantalla, pasan la dirección y todo eso. Pero a través de Facebook, lo que yo tengo es Cristo Centro McAllen, Radio Visión Global y Vocem TV. También usted puede poner ahí también sus peticiones de oración. Vamos a estarlas leyendo. Hay personas que me dicen no diga el nombre y es por eso que a veces no quiero decir los nombres, pero hay personas de Chile que me han estado pidiendo oración por libertad en cuanto a espíritus malignos ahí en sus casas. Si usted necesita una petición de oración, las voy a sacar todas y las voy a estar pasando a la luz. Amén. Nidia, ¿alguna otra palabra? También ahorita el Señor me está dando una palabra para Pedro Riquelme, me dice el Señor. Ay, ¿Pedro qué? Riquelme. ¿Riquelmen? Sí. Oh, ok. En el área de España. Ok, España, ahí está la palabra. Pedro Riquelmen, de Sí. España. Y me dice el Señor, ciertamente tu oración ha llegado hasta mi presencia. Y yo te digo, dice el Padre, que yo estoy contigo. Sé, dice el Señor, que tu negocio cayó, dice el Señor, en ceros. Pero ciertamente yo puedo obrar, dice el Señor, y hacer un milagro. Wow. Y abrir otras puertas. Pero para ello necesito del ánimo, tanto tuyo como de Leticia, me dice el Señor. Wow. Ciertamente tienen que andar con una actitud de gozo, a pesar, dice el Señor, de que vuestra empresa se encuentre en bancarrota. Wow. Ciertamente, dice el Señor, yo soy un proveedor. Y si los negocios no funcionaron en el área de España, dice el Señor, yo te voy a abrir puertas y te voy a indicar en qué áreas van a funcionar. Pero necesito que tu fe no mengüe. Wow, qué tremenda palabra para Pedro Riquelmen de España y Leticia. Yo no sé si nuestro hermano que nos está viendo ahí de Villafranca lo conozca. Yo no sé si el hermano, ay, se me fue el nombre, ¿cómo dije ahorita? De Barroso. José Emilio. José Emilio, perdón. José Emilio, es que tengo tantos nombres aquí que quisiera leerlos todos y no puedo. José Emilio, si alguien le conoce a Pedro Riquelmen y Leticia, esta palabra es poderosa. Yo sé que están pasando situaciones difíciles en el país de España y bueno, no nada más en España. Yo creo que esto es en todas partes, pero hay que seguir orando, hay que levantarnos y orar y buscar al Señor para que Dios empiece a bendecir nuestros negocios una vez más. Nidia. También ahorita el Señor me está dando una palabra para Raquel Prián Gallardo, me dice el Señor. Ok, Raquel Prián Gallardo. Sí, en el área de Argentina, me dice. Ok. Y dice el Señor, yo puedo obrar, dice el Padre, sobre tanto tu vida como en la relación que tienes con tu hija Sara, me dice el Señor. Wow. Porque ciertamente sé que entre ustedes hay contiendas. Y eso Wow. ha venido a robar tu paz y ha venido a traer tristeza. Pero dice el Señor, yo puedo tocar el corazón de Sara para que ciertamente, dice el Señor, ella atienda los consejos que tú le des. Y que cada vez que puedan hablar, dice el Señor, sea en paz y sean tranquilas, sin llegar a la contienda. Porque ciertamente, dice el Señor, el enemigo lo que ha querido venir a hacer es traer división. Pero no te canses de interceder por ella, dice el Señor, porque en un instante yo puedo transformar su corazón y puedo hacerla, dice el Señor, una joven sometida a tu palabra. Wow, esa palabra para Raquel Prián Gallardo y Sara de Argentina. Si los que nos están viendo y sintonizando desde España, bueno, ahí está la palabra. Tremendo. También Wow. ahorita el Señor me está dando una palabra para Saúl Rangel, me dice el Señor. Saúl Rangel. Gutiérrez, Ujú. ¿De dónde? en el área de México, me dice el Señor. Ok. Y me dice el Señor, los negocios que tú tienes ciertamente vienen de parte de mí. Pero con las personas, dice el Señor, que están a tu alrededor no son las personas que yo he puesto para que hagas trato con ellos. Estate muy atento, dice el Señor, y con los ojos bien abiertos, porque ciertamente yo te voy a poner a las personas indicadas
a las cuales, dice el Señor, te vas a asociar. Si tú tienes paz, dice el Señor, esa es la indicación exacta para que trates con ellos. Pero ahorita, dice el Señor, en tu alma hay turbación porque no tienes la seguridad ni la confianza con estas personas. Así que yo te digo, no lo hagas, no firmes absolutamente nada hasta que tú tengas la paz para ello. Wow, tremenda palabra de dirección para este varón, Saúl Rangel Gutiérrez. Yo me apellido Rangel, pero es mi segundo apellido. Pero dije, Saúl, no conozco a ningún Saúl y Gutiérrez tampoco. Es de la Ciudad de México. Yo no sé cuántas personas nos estén sintonizando, viendo desde México. Mis hermanos, corran la voz. Dios está hablando, Dios está pasando por nuestra ciudad, por nuestras casas. Abramos esa puerta realmente. Y estoy hablando de la puerta de nuestro corazón. Que estemos dispuestos a escuchar la palabra profética. Dios tiene grandes cosas en estos tiempos y viene algo poderoso para cada una de sus vidas. Amén. También ahorita el Señor me está dando una palabra para Manuel Lozano Sánchez, me dice el Señor. Manuel Lozano Sánchez, en el área de Piedras Negras. Wow. Y me dice el Señor, ciertamente hoy vendré a traer una activación sobre vuestra vida, en el cual, dice el Señor, el Espíritu vendrá a morar sobre vosotros, y ciertamente te dará la revelación por la cual tú has estado clamando y has estado intercediendo. Has tenido, dice el Señor, una inquietud de que necesitas conocer más de la palabra, y esa inquietud viene a través de mi Espíritu Santo. Por lo tanto, yo te digo, todos los días clama por espíritu de sabiduría, que te quite, dice el Señor, la venda que está en tus ojos y puedas obtener la revelación que estás buscando. Wow, todos los días clama por ese espíritu de sabiduría. Fíjate que eso es lo que Dios últimamente nos ha estado hablando a nosotros bastante en cuestión del espíritu de sabiduría. Yo no sé hasta qué grado podemos leer la palabra en cuestión del rey Salomón, que vino ese espíritu de sabiduría para hacer todas las cosas. Y vemos que Salomón tuvo varios negocios, no tuvo uno, tuvo varios negocios, pero ese espíritu de sabiduría moraba en él. Así es que vamos a pedirle también al Señor hoy que nos dé ese espíritu de sabiduría para hacer los negocios aquí en la tierra. ¿Algo otra palabra, Nidia? Fue todo, pastora. Wow, 7 nombres. Diana Aurora Salazar, de Argentina. Pedro Riquelmen, de España. Y Leticia. Raquel Prián Gallardo y Sara, de Argentina. Saúl Rangel Gutiérrez, de México. Y Manuel Lozano Sánchez, de Piedras Negras. Si alguien nos está viendo en Piedras Negras, yo sé que hay personas, ¿cómo se llama? Beto, ¿verdad? Tu amigo Beto, no sé si nos esté viendo o no. Si le conoce a Manuel Lozano Sánchez, pues si no lo conoce, pues búscalo, Beto, entonces, para que le des la palabra, ¿verdad? Que se conéctense a Bosem TV. Dios está pasando por nuestra casa, por nuestra ciudad. Amén. Mis hermanos, tenemos que estar expectantes a lo que Dios tiene en estos días. Yo sé que viene algo poderoso, Nidia. Yo lo creo también. Viene algo poderoso para todas las iglesias, aquellas iglesias que por mucho tiempo los pastores han estado ahí como opacados, que Dios no, a lo mejor sienten que Dios no ha hecho nada en sus vidas, a lo mejor sienten que la congregación no ha crecido lo suficiente. Bueno, no importa que no haya crecido, mientras que esté la presencia del Señor, es más que suficiente. Y yo te voy a decir algo, vienen los tiempos en los cuales no va a haber lugar para sus iglesias donde la gente se siente, porque van a tener, dice la palabra, van a tener hambre, sed, comezón de escuchar la palabra de Dios. Amén. Vienen milagros creativos, milagros poderosos en las iglesias, en aquellas iglesias que realmente están creyendo que Dios va a hacer un avivamiento poderoso. Yo creo que estamos en el tiempo de Dios, donde el Señor ha hablado de un avivamiento, pero yo creo que es importante que clamemos por un avivamiento del Espíritu. Primeramente, exacto. Porque cuando es un avivamiento del Espíritu, ese avivamiento permanece, porque cuántas veces no hemos escuchado de avivamientos que surgen, pero en un abrir y cerrar de ojos, desaparecen. Exactamente. Yo creo que primeramente tenemos que, como dices, que ese avivamiento esté en nuestros corazones. Mientras que nosotros lo tengamos, tú lo vas a transmitir a otra persona. Somos como esos carboncitos, ¿verdad? 2 carboncitos siempre van a estar unidos ahí, y si ponen a otro, ese otro también se va a prender. Es lo mismo con la palabra. Yo te digo, corre la voz, Dios está hablando. Así es que corramos la voz, así es como vamos a llevar lo que Dios está haciendo en estos últimos tiempos. Dice la palabra ahí en el libro de Joel, en los últimos tiempos derramaría de su espíritu sobre toda carne.
los jóvenes empezarían a profetizar, viene un gran mover, no voy a decir mover, esa no es la palabra, viene algo poderoso sobre los niños y sobre los jóvenes en cuanto a la palabra profética, aunque sé, con todo respeto lo digo, que hay muchos pastores que no creen en lo profético. Yo no voy a meter mano en eso, ni me voy a introducir en eso, pero viene una generación de niños, de jovencitos que Dios va a estar levantando en el área profética, y eso va a traer una transformación y va a ser un cambio completamente total. Amén. Así Amén. es. Y bueno, tenemos a Damián Enríquez, dice que por la envidia los hermanos de José lo vendieron, fíjate. Y dice José, y lo quisieron matar. Dice, ¿hasta dónde llega la envidia? De lo que estábamos hablando sobre el tema, es muy cierto. Y luego dice él, que a él nunca le pasó. Dice, bueno, no, bueno, sí, bueno, ups, jeje, a todos nos ha pasado. Yo creo que es sobre el ánimo. Te ha pasado, Damián, igual que a nosotros. La envidia puede llevar incluso hasta la depresión, porque si no me equivoco, creo que Raquel le decía a Jacob, dame hijos, porque si tenía no, envidia de su hermana, o si no me muero. O si no me muero. Qué tremenda palabra. Dame hijos o si no me muero. Pero sabemos que no es el hombre el que da los hijos, sino es de parte de Dios. La hermana Rosaluz Pastor, bueno, pues dice acá, a todos nos ha pasado, pero el Señor nos da el gozo, para ello Dios se mueve con los que se mueven. Dice, a los 4 lo busco y veo su gloria, cuanto más hacemos, más se nos demanda. La letra mata, el espíritu, gloria a Dios. Muy edificante el mensaje, lo encontré, es de Zaragoza. Pues no sé de quién me está hablando, pero bueno, hermana Rosaluz, te agradezco porque ella siempre está al pendiente de las personas a las cuales se les otorga una palabra. Isa Lucio desde Australia me dice, hola pastora, saludos. En cuanto Dev salga del hospital, hablamos para dar testimonio de cómo Dios lo salvó y sanó. Lo de la doctora le dijo que va a salir pronto del hospital, pero todavía no le dice cuándo. La presencia y la palabra de Dios, ustedes y el programa han sido de gran bendición para nosotros. Aprendo mucho de la palabra al oír su programa. Dios los bendiga. Pues Dios te bendiga también a ti, Isa. La hermana Tere Garafoli dice, por favor pido oración para mi viaje a Brasil. Dice, para compartir a Sandra según lo mandó por el Señor, mediante Nidia. Voy este fin de semana a visitarla con ese fin. Iremos con Daniel su hijo. Pues vamos a enviar la bendición para tu vida también y para tus hijos, para que vayas y llegues a Brasil en bendición y puedas compartir la palabra. Amén. Hermana Tere. ¿Por qué no oramos, Nidia? ¿Sí? ¿Por qué no hacemos una oración? Y te pido que me apoyes, o tú ora mejor, y vamos a declarar que ese espíritu de sabiduría, fíjate que eso es lo que yo estaba pidiendo últimamente, un espíritu de sabiduría que venga sobre nosotros para hacer toda la obra del Señor y para también hacer los negocios a los cuales nosotros, muchos de nosotros ya traemos ese gen ahí de hacer los negocios así como los hizo Salomón. Yo lo quiero, así es que hermano, yo no sé si usted también lo quiera, pero yo sé que vamos a ser prosperados, bendecidos, porque ese es el tiempo del Señor. Amén. Amén. O vamos a orar, Nidia. Padre, en el nombre de Jesús, en este día, Señor, presentamos esta petición delante de ti. Así es, oh Dios. Tú has dicho, mi Dios, que ante todo adquiramos sabiduría. Así es, Señor. Y sabemos, Señor, que el principio de la sabiduría es el temor a ti. Amén. Por así tanto, es. mi Dios, yo le pido que usted sea obrando sobre la vida de mis hermanos, Padre. Sí, Señor. Que esa sabiduría sea manifestándose sobre su vida. Amén, La así creatividad, Señor, para esos negocios que quizás tengan en su corazón, Así sean es, oh dándose, Dios. Padre. Yo declaro, mi Dios, en el nombre de Jesús, que usted empezará a manifestar sobre sus vidas de una manera sobrenatural. Que usted los levantará y los bendecirá, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, Padre, Así que es, han oh creído Dios. a su palabra, que han permanecido fieles delante de usted. Amén, así Yo es. declaro, Señor, que todo lo que ellos se emprendan, que todo lo que ellos levanten, usted los va a bendecir, Señor. Así y es. abrirá puertas, Señor, incluso las que estaban cerradas, usted abrirá. Así Yo es, oh decreto, Dios. mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que ellos empezarán a testificar de cuán grande y misericordioso ha sido para con sus vidas, Padre. Así es, oh Dios. Yo le pido, mi Dios, que la bendición del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, sea manifestándose sobre sus vidas. Y declaro, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que usted les estará dando la dirección, que usted los estará guiando, Señor, en Amén, cómo así dirigirse, Padre, en cuanto a estos negocios que ellos quieran levantar, Señor. Así es, oh Yo Dios. declaro, Señor, que todo trabajo de sus manos, Padre, será bendecido y será prosperado, Padre. Así Y decreto, Señor, en el nombre de Jesús, que tu favor y tu gracia Así sobreabundarán es. sobre Amén. ellos, mi Dios. Así Que es. cualquiera que vea, Señor, lo que la obra de sus manos ha hecho, se darán cuenta que viene a través de ti. Así Porque es. así como José, Señor,
que su amo sabía que tú estabas con él. Cada aquel, Señor, que está alrededor sobre la vida de nuestros hermanos sabrá que tu espíritu está sobre ellos, Señor, prosperando, Así es. bendiciendo de manera sobrenatural. Así es, oh Te Dios. damos gracias, Señor, porque Sí, Señor. sabemos, Padre, que usted actuará a favor de sus vidas, mi Amén, Dios. así es. En el nombre de Jesús, amén. Amén, ahí está la oración y bueno, mis hermanos, sabemos que usted en este día ha sido cubierta con la bendición de nuestro Dios. Y bueno, nos despedimos en esta tarde, nos vemos el día de mañana, como siempre, a las 2 de la tarde. Se despide de ustedes su amiga Elizabeth González. Nidia García. Hasta luego.